Bienvenidos a mi canal. Soy Sigo a Cristo 2013. Acá les traigo uno de tantos estudios bíblicos que realizaré. ¿Recuerdan que les prometí estudios bíblicos? Por lo tanto, acá les dejo uno de los estudios bíblicos realizados por mí, donde en el SIA, es decir, en el sistema iglesiero apóstata. Haré un paréntesis para que sepan el significado de apóstata. Apóstata, viene de apostasía, es apartarse de la verdad, y eso significa sistema iglesiero apóstata, que se refiere a sistemas de iglesias con enseñanzas falsas y diabólicas. Y hay una que se enseña, y es una de las doctrinas de demonios más peligrosas, que se profesan en nuestra actualidad. Y donde muchos la profesan, es en las mal llamadas iglesias evangélicas, sobre todas las pentecostales. Y es sobre el pretribulacionismo. Y esto quiere decir, que es una creencia falsa, porque ellos dicen o profesan, que la iglesia de Cristo, será arrebatada, antes de una tribulación de 7 años, como otros dicen a la mitad de esos 7 años de tribulación. Bueno, sin más preámbulos, doy paso al estudio bíblico, que se titula La segunda venida de Jesús y el arrebatamiento de la iglesia. Soy Carlos, y haré la voz de Jesús, el ángel, y la voz del apóstol Pablo y Pedro. Soy Carmen, y estaré encargada de leer algunas citas bíblicas. Soy Sigo a Cristo 2013, y estaré encargado de narrar el estudio bíblico, y también haré la voz de Juan. La segunda venida de Jesús y el arrebatamiento de la iglesia, por Sigo a Cristo 2013. En el sistema iglesiero apóstata SIA, se enseña que Jesús vendrá a arrebatar a su iglesia poco antes del comienzo de una tribulación de 7 años, como también otros dicen que a mediados de los 7 años, la iglesia será arrebatada, tomando un pasaje bíblico del profeta Daniel, y el pasaje es Daniel capítulo 9, 27, tergiversando este pasaje bíblico, diciendo que un anticristo a la mitad de la semana hará un pacto y cesará el sacrificio. Y es entonces cuando la iglesia será arrebatada, justamente a la supuesta mitad de la supuesta última semana de Daniel. ¿Es eso lo que enseña realmente ese pasaje bíblico de Daniel 9, 27? La respuesta es un rotundo no, porque el pasaje de Daniel 9, 27 por ninguna parte habla de un anticristo. Dejaremos a Carmen, que nos lea el pasaje bíblico y además en su contexto, es decir Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 27. Veamos. En Daniel 9, 24, dice que habrá 70 semanas en total, ¿cierto? Y seguido en el verso 25 dice que habrá 7 semanas y 62 semanas, si sumamos nos da 69 semanas, ¿cierto? Pero en el verso 26 dice que después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías, mas no por sí, ¿cierto? Pero a estas 62 semanas, hay que agregarle las 7 semanas que se omitieron en ese verso 26, que si se menciona en el verso 25, así sumando nos da 69 semanas. Es decir, en otras palabras lo que nos enseña Daniel en su profecía, que después de las 69 semanas, es cuando el Mesías se quitará la vida mas no por sí. ¿Cuál es la semana después de la semana 69? Pues la semana 70, y que es la última semana. Por lo tanto, la última semana de Daniel ya se cumplió. Y es cuando el Mesías vino en carne, y es cuando a la mitad de la semana de la última semana, que es la 70, lo colgaron en el madero, y fue él quien confirmó el pacto en la primera mitad. Y es cuando también cesó el sacrificio y la ofrenda, y el resto de la última semana para completar en su totalidad las 70 semanas, es decir, los otros 3 años y medio restantes que faltan, la cumplieron los apóstoles, culminando con la destrucción del templo de Jerusalén. Por eso en el mismo verso 27, dice así:
Dejemos a Carmen que nos lea de nuevo el capítulo 9 verso 27 de Daniel. Daniel 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará César el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Como ven, por lo tanto, Jesús también habló de esta profecía, y quedó registrado en el Evangelio narrado por los evangelistas. Escuchemos lo que nos dijo el propio Mesías. Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Marcos 13, 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Veamos qué nos quiso decir Jesús con estas palabras, y para eso iremos a otro evangelista, y es en especial al evangelio narrado por Lucas, y veamos qué nos dijo Jesús, a qué se refería. Lucas 21, 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Lucas 21, 21. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Como ven, por lo tanto, la última semana de Daniel que menciona en Daniel 9, 27 ha sido cumplida, y la primera mitad la cumplió el propio Mesías Cristo Jesús, y fue con su muerte y resurrección al tercer día, y fue él quien confirmó el pacto con muchos, y fue él quien cesó la ofrenda y sacrificio en la primera mitad de los 3 años y medio de la última semana de Daniel de la semana 70, mientras que el resto de los 3 años y medio restantes, la cumplieron los apóstoles, culminando con la destrucción del templo de Jerusalén, que fue en el año 70 después de Cristo, por las tropas romanas comandadas por el general Tito en ese año. Por tanto, y como he demostrado en este breve estudio, las 70 semanas de Daniel, es decir, con la última semana ya fue cumplidas en su totalidad, y como hemos visto en ninguna parte de Daniel 9, 24 al 27 habla para nada de un anticristo, sino del Mesías mismo Cristo Jesús, de él se habla esa profecía de la última semana. Ahora como ya hemos conocido la profecía de las 70 semanas de Daniel y como ya fueron cumplidas, explicaré la segunda venida de Jesús. Jesús dijo que él vendría por segunda vez. Pero cuando dijo en realidad que él vendría por segunda vez, para eso tenemos que ir a la palabra, es decir al texto bíblico donde quedaron sus palabras registradas, y es en Mateo capítulo 24 versos 29 al 31. Veremos que nos dijo el propio Jesús con sus propias palabras. Poned mucha atención. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo capítulo 24, versos del 29 al 31. Analicemos verso a verso y palabras por palabras. Jesús dijo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días que sucederán varias señales indicando su regreso inminente y las siguientes señales son. Primero, el sol se oscurecerá. Segundo, la luna no dará su resplandor. Tercero, las estrellas caerán del cielo. Cuarto, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces después de estas 4 señales anteriormente mencionadas, viene la más importante de todas. Y es la siguiente como quinta señal, y es la siguiente. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Lo que está diciendo o indicando es que es cuando verán ojo. Es importante que lo entienda, porque dice que verán la llegada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y es esta la segunda venida de Jesús, y sigue diciendo Jesús en el verso 31 que él enviará a sus ángeles, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos.
es decir, acá habla de los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, desde un extremo del cielo hasta el otro, es decir, en otras palabras, que el planeta estará rodeado de naves voladoras, procedente del reino de Dios comandada por una nave principal, por el mismo Jesús, y es entonces cuando se producirá el arrebatamiento de la iglesia, en esas naves voladoras por los ángeles enviados por Jesús. Pero antes veremos que en los Salmos se lee que Yahweh Dios, tiene una gran cantidad de naves, voladoras. Dejemos a Carmen que nos lea ese pasaje del Salmos 82 verso 17. Salmos 68, 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Bueno, como hemos visto, Yahweh Dios, posee una gran cantidad de millares de naves voladoras, y es entonces cuando Jesús regrese por segunda vez, vendrá en una de esas naves voladoras, comandada por el Señor Jesús, y los ángeles que le acompañan en las demás naves voladoras, y cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez, valga la redundancia, con todos sus santos ángeles en esas naves voladoras, es cuando dará la orden de arrebatar a la iglesia, para así recibir la llegada de Jesús, tal como dijo el apóstol Pablo. Veamos y el complemento de las palabras de Pablo, a las palabras del Señor Jesús. Veamos qué nos dijo el apóstol Pablo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 15 al 17. Bueno, analicemos estas palabras de Pablo. En el verso 17 dice que habrá cristianos vivos cuando el Señor regrese. Pero ojo, ya que dice Pablo, que nadie precederá a los que duermen en el verso 15, ¿y qué significa eso? Bueno, lo dice el mismo Pablo en el verso siguiente, que es el verso 16. Primero la llegada de Jesús en su descenso glorioso, con gran voz de mando, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo como suceso primario, por eso dice que los muertos resucitarán primero. Es decir, que cuando Jesús regrese lo primero que se llevará a cabo es la resurrección de los muertos en Cristo que murieron en las épocas pasadas, esperando su regreso. Seguido dice, luego nosotros verso 17 los que vivimos, es decir que habrán cristianos vivos cuando el Señor regrese por segunda vez, y seremos todos arrebatados juntamente con los que hayan resucitado en ese día. ¿Y para qué? Pues para recibir al Señor en el aire, como dice el verso 17, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, esto es el verdadero arrebatamiento de la iglesia, tal como nos dejó y nos enseñó Cristo Jesús con sus palabras su llegada, es decir el regreso, en Mateo capítulo 24 versos 29 al 31, y es como nos enseñó también el apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 15 al 17. Además, cuando se lleve a cabo la resurrección, se producirá otro evento. ¿Cuál es? Es la transformación, pero es de los cristianos que hayan quedado vivos. Como acabamos de leer anteriormente en el pasaje de Pablo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17. Y el otro evento, como dije anteriormente, es la transformación de un cuerpo espiritual de mortal a inmortal, y es este otro pasaje del apóstol Pablo, como unos de los tantos otros pasajes, muy mal interpretados, tergiversados, en el sistema iglesiero apóstata, por los mal llamados pastores de pacotillas evangélicos, sobre todos los pentecostales, y el más falso, y que ya está muerto, es el famoso Yille Ávila, que ya recibirá el castigo de Yahweh Dios cuando lo resucite, y tenga que compadecer, por todos sus engaños. Bueno, siguiendo, el pasaje del apóstol Pablo, donde habla de la transformación, es Primera de Corintios capítulo 15 versos del 50 al 54, y ahora lo analizaremos. Veamos. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Primera de Corintios 15, 50, 54. Lo que nos enseñan estos versos, es que la carne no puede heredar el reino de Dios. Por lo tanto, lo que Pablo dijo, es cuando Jesús aparezca por segunda vez, y se toque la trompeta. Es decir, a la final trompeta, entonces se producirá la resurrección de los muertos en Cristo. Antes de seguir veamos cuál es la última trompeta, y para eso debemos de irnos al libro de Apocalipsis, y es en concreto el capítulo 11 versículo 15 y Carmen nos leerá. Apocalipsis 11, 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. A lo que Pablo se refería, es a la final trompeta, la séptima trompeta. Y es cuando la resurrección de los muertos en Cristo, será con cuerpos espirituales. Y seguidamente los vivos serán transformados y será en un abrir y cerrar de ojos. Y lo que realmente quiere decir con un abrir y cerrar de ojos, es que la transformación será por un pestañear de rápido, porque será por un flash de milésima de segundo, tal como sucedió con la resurrección de Jesús. Y por eso fue que en la sábana santa quedó la imagen plasmada o grabado el icono de Jesús, es decir la imagen del Mesías, por la transformación del cuerpo mortal a inmortal, de un cuerpo carnal a un cuerpo espiritual. Y de la misma manera seremos todos los cristianos que queden vivos ese día, ya que seremos transformados. Repito, los verdaderos cristianos que queden vivos, cuando Jesús regrese por segunda vez a la final trompeta, seremos transformados. Y es eso lo que enseña Pablo en Primera de Corintios capítulo 15 versículos del 50 al 54. Además Pedro en su segunda epístola también nos habla sobre esto, y es en segunda de Pedro capítulo 1 versos 3 y 4, escuchemos al apóstol Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Ahí está clarísimo. Por lo tanto, la resurrección de los muertos en Cristo, tendrán la misma naturaleza divina, y los cristianos que queden vivos, seremos transformados, en un abrir y cerrar de ojos, tal como dijo el apóstol Pablo. Y para ser participantes de la naturaleza divina, tal como dijo el apóstol Pedro. Por lo tanto, esto es lo que enseña ese pasaje de Pablo Primera de Corintios capítulo 15 versículo 52. Bueno, de acuerdo a todo esto visto, debemos de hacernos una pregunta. ¿Cuánto durará realmente la gran tribulación? Para eso debemos de irnos al libro del Apocalipsis, escrito y narrado por Juan. Y el pasaje en concreto es Apocalipsis capítulo 13 versículo 4 y 5, donde el dragón le dará autoridad a la primera bestia, y se le permitirá el tiempo establecido, donde Carmen nos leerá. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 13, versículos 4 al 5. Por lo tanto, la gran tribulación durará 42 meses, que también se puede decir 3 años y medios, como también es correcto decir 1260 días, y que en ese mismo periodo, aparecerán también los 2 testigos profetas enviados por Yahweh Dios, tal como se lee en Apocalipsis capítulo 11 versículos del 3 al 4. Y la misión, es porque estarán profetizando a la iglesia, y a la nación de Israel, en ese período de gran tribulación contra los santos. Dejemos a Carmen que nos lea ese pasaje. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos, y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Apocalipsis capítulo 11, versículos del 3 al 4. Además en ese mismo momento la mujer, descrita en el Apocalipsis que son los 144.000 sellados, estarán en algún lugar sustentados y protegidos por Yahweh Dios en ese mismo período de tiempo. Dejemos a Carmen que nos lea el pasaje de esa mujer en el desierto. Apocalipsis 12, 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo.
En resumen, esta mujer simboliza a esos 144.000 sellados mencionados en el capítulo 7 del Apocalipsis, y para terminar, la gran tribulación contra los santos de Dios durará 42 meses, que puede decirse 1260 días, o 3 años y medios, y como también es correcto decir, un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo, como acabamos de ver que la mujer que simboliza a los 144.000 sellados. Todas estas maneras indican lo mismo, como 144.000 sellados. Y recuerden que todos los números mencionados en el libro del Apocalipsis son siempre literales. Y es entonces una vez que se cumplan los 42 meses de tribulación, del reinado de la bestia, es entonces cuando sucederán las señales en el cielo que se leyó en Mateo capítulo 24 verso 29, indicando su inminente regreso, hasta la aparición y la manifestación gloriosa, de su regreso, por segunda vez de nuestro gran Dios y Señor y Salvador Jesucristo, como se leyó en Mateo 24 verso 30, y luego, se llevará a cabo la resurrección de los muertos en Cristo con cuerpos espirituales y seguido la transformación de los cristianos que hayan quedado vivos, y luego viene el verdadero arrebatamiento de la iglesia, para recibir al Señor en el aire, tal como dijo Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17, y enseguida, Jesús, junto a su iglesia, se llevará a cabo la cena de las bodas del Cordero. Veamos este pasaje que encontramos en Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 al 10. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 9 al 10. Seguido, es con el descenso a la tierra, donde el Señor Jesús colocará sus pies en el monte de los olivos. Profecía dicha por Zacarías 14, en el cual es una profecía que la cumplirá el propio Jesús. Dejemos a Carmen, que nos leerá esta profecía versículos del 1 al 5. Jerusalén y las naciones. He aquí, el día de Yahweh viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías rey de Judá. Y vendrá Yahweh mi Dios, y con él todos los santos. Zacarías capítulo 14, versos del 1 al 5. Y es entonces cuando comenzará el milenio del reinado del Señor Jesús, profecía dicha también por el Señor Jesús en Mateos 25, 31, 46, veamos qué nos dijo Jesús en ese pasaje de Mateo 25 verso 31 al 46, pero leeremos los versos 31 al 33, y como nos enseñó que esa profecía de Zacarías 14 anteriormente leída por Carmen, indicando que ese Yahweh mencionado en Zacarías, es el mismo Señor Jesús quien cumplirá esa profecía de Zacarías. Escuchad y poned mucha atención a las palabras del Mesías. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Ahí está clarísimo, que es el Señor Jesús quien cumplirá esa profecía de Zacarías 14. Y para terminar, como hemos visto, esta es la verdadera segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y es entonces, cuando se producirá el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, no te dejes engañar con las fábulas y cuentitos como dijo Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo del 3 al 4, escuchemos, poned atención. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias.
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4. Así que, cuidadito con estos falsos pastores de pacotilla, mal llamados evangélicos y mayormente los pentecostales, que vienen con ese cuentito de un tal rapto, ¿que acaso Jesús es un delincuente que anda raptando? Pero qué blasfemias son esas contra Jesús. O como también dicen de un falso arrebatamiento antes de una tribulación de 7 años, a la mitad de esos supuestos 7 años, etc., eso es totalmente falso, como hemos visto en este estudio bíblico. Bueno, me despido. Cualquier duda, comentario, dejadlo, yo estaré revisando constantemente, y respondiendo sus inquietudes. Pero ojo, lamentablemente, he tenido que dejar los comentarios retenidos, para aprobación, por los ataques, de los hijos del diablo. Porque solo vienen a insultarme injustamente, y a molestar a mi canal. Por lo tanto, dejen sus comentarios sin temor, siempre y cuando escuchen y lean por completo. Es decir, en su totalidad y lo visto en este video, que he expuesto. Y si hay discrepancias o algún error que encuentren en este estudio, ojo. Que sea con pasajes bíblicos, ¿he sido claro? Espero que sí. Soy Sigo a Cristo 2013, un servidor. Hasta el próximo video, con otro estudio bíblico. Estas voces, fueron creadas con ordenador, al servicio de los cristianos bíblicos. Como ave en cautiverio, espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando. Hasta ese